Hola a todos y bienvenidos. Quiero darles las gracias por acompañarme cada martes en este nuevo formato de conceptos de Cábala. Como ya saben, este mes les he compartido un poco sobre algunos de los libros más importantes de la Cábala. Y para cerrar con broche de oro elegí un libro que simplemente es un tesoro de la mística de la Cábala. Y se trata del libro de Enoch. Básicamente se trata de un texto hebreo muy antiguo. Qué raro, ¿verdad? Atribuido por la tradición a Enoch, el bisabuelo de Noah o Noé, el protagonista en la historia del diluvio universal. Creo que todos nos familiarizamos con él. Y bueno, creo que está de más decir que este también es uno más de mis libros favoritos. Pero es que la verdad, ¿cómo resistirme a este libro que contiene material único sobre los orígenes de los ángeles caídos, demonios y vigilantes, así como los famosos gigantes o nefilim sobre los que nos habla la propia Biblia? El libro de Enoch narra sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, así como una explicación bastante interesante del por qué ocurrió el diluvio universal. O sea, tiene información que de verdad, nos despierta la curiosidad y también logra satisfacer buena parte de ella. Como ya se imaginarán, es un texto antiquísimo, y las únicas versiones íntegras de este libro que se conservan están en lengua litúrgica etíope, así como algunas otras en griego, hay un fragmento en latín, y para términos de cábala se sabe que se encontraron múltiples fragmentos en las cuevas de Qumran, los cuales estaban escritos en hebreo arameo. Ahora bien, es importante aclarar que como la mayoría, si no es que todos los textos de la cábala más antiguos, siempre tienen su origen en la tradición oral. Pues recordemos que en aquella época realizar copias escritas de toda esta sabiduría era prácticamente imposible si tomamos en cuenta todo el proceso para crear papiros o rollos de piel para poder escribir, y luego imagínense la cantidad de pieles o de papiros que se requerían para llevar a cabo estos escritos. Y luego sacarle copias a mano para que todos se pudieran distribuir y pues no, ¿verdad? No era como ahora y tan fácil como compartir el documento en digital por un correo, o hasta hace un tiempo que pues sacar copias con la existencia de la imprenta y demás, pues este proceso se hizo un poco más práctico. En aquella época no, así que todo lo que conocemos como textos sagrados en realidad se trataba de tradición oral. Pero volviendo a Enoch, que también se le conoce como Enosh o Hanoch, y al conocimiento de su libro también se le reconoce como el libro de los palacios o la mística de la Merkabah. Enoch es un personaje que tiene su historia en la época anterior al diluvio universal. Era descendiente de Adán, figurando así como un tataranieto de Adán, pero venía de la línea de este personaje. Y resulta que Enoch fue un hombre que alcanzó un nivel de conexión espiritual muy, pero muy evolucionado para su época. Incluso podemos decir que empezó a compartir mucha de la sabiduría contenida en la Torá, cuando la Torá aún ni siquiera se imaginaba ser entregada a Moisés, y para que este evento llegara, aún faltaban miles de años. En su época, Enoch buscaba ya la liberación de la conciencia y seguramente la logró en sí mismo, ya que nos cuenta la historia que no murió, sino que fue elevado al cielo en una carroza de fuego o Merkabah, en primera instancia a conocer los palacios celestiales y registrar como escriba, como una especie de escriba celestial, porque es de los pocos que tuvieron la oportunidad de registrar todo lo acontecido en los planos celestiales, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió con él, ¿verdad? Fue invitado a observar y a entender, digámoslo así, todo aquello que ocurría en estos mundos o dimensiones de carácter espiritual, y así poderlo registrar. Luego, pues, dejó evidencia, ¿verdad? O registro sobre ello a su descendencia, hasta llegar a las manos de uno de los hijos de Noé, quien se llama Shem o se llamaba Shem.
quien más adelante llegaría a formar parte de la orden de Melquisedec, siendo uno de los hombres más sabios de su generación, incluso más que Noé, ¿verdad? Entonces es interesante porque, como les comentaba, Enoc llegó a tener un nivel de entendimiento, de comprensión e incluso de aspiración de situaciones de carácter evolutivo a nivel espiritual muy elevados. Él compartía y enseñaba todo esto en lo que él creía a la gente con la que convivía en su época, ¿verdad? Y pues como les comento, pues se conoce que fue el primer hombre que logró elevarse a estos niveles superiores y tener acceso directo a lo que ocurría en los planos celestiales. Enoc, luego de dejar registro en el mundo físico de lo ocurrido en su visita al plano celestial, regresa nuevamente en la famosa carroza de fuego, pero esta vez para no volver. Y aquí pues llegamos al punto clave de la importancia de la historia de Enoc, pues este pasó a convertirse en el arcángel Metatrón, nombre que significa el que está al lado del trono o el que se encuentra al lado del trono. Enoc entonces trasciende en cuerpo y alma para convertirse en aquel que se encuentra al lado del trono del Creador y además es el jefe o el príncipe de todas las huestes angélicas. A nivel del árbol de la vida, Metatrón tiene regencia en la esfera de Keter, la cabeza o corona del árbol de la vida, pero a su vez el árbol mismo se encuentra contenido o dentro del cubo de Metatrón. Es prácticamente el corazón del cubo de Metatrón, según las enseñanzas de la geometría sagrada. Metatrón es la voz que transmite el mensaje del Creador a los hombres que alcanzan el nivel necesario para conectar con esta clase de comunicación directa, como fue el caso de Moisés en el evento de la zarza ardiente, justo lo que estudiamos en el libro del Éxodo al principio. Y aquí pues la Cábala nos revela uno de los secretos más grandes, y es que quien reveló a Moisés toda la Torá fue Metatrón. Además de hablarle directamente en el momento de la guianza a través del Éxodo, del evento del Éxodo del pueblo hebreo de su salida de Egipto, ¿verdad? Pues además de ser él quien le guía y le da todas las instrucciones y la asesoría necesaria para llevar a cabo esta liberación, además fue el responsable de prácticamente dictarle la Torah misma y de la entrega de las tablas en el evento del Sinaí. También se sabe que siglos más adelante Metatrón también se manifestó ante Shimon Bar Yochai en la cueva donde se gestó el Zohar. Así que no hay casualidades, solo conexiones en donde pues, Metatrón ha estado presente en muchos eventos importantes y trascendentales para la historia de la humanidad. Y esta es una de las razones que hace que el libro de Enoc sea uno de los libros más estudiados por los Sadikim o sabios cabalistas y místicos de estas sabidurías. La Cábala es muy clara al decirnos, así como yo creo ya todos hemos podido comprobar, que no podemos ver al Creador cara a cara. Podemos percibirlo de muchas formas, pero cara a cara pues no ha sido posible por la mayoría de nosotros. No al menos mientras estemos aquí en el mundo físico y nos mantengamos sometidos a la densidad de la materia. Por ello es tan importante trabajar para lograr utilizar pues, nuestra parte material y revelar la luz que hay en esta. Y esto fue justo lo que logró Enoc. De manera que al ser el primer hombre en lograr elevarse a estados de conciencia superiores y luego convertirse en Metatrón, ahora es nuestro enlace con el Creador mismo. Y esa es la razón por la que se aclara tanto en la Torah como en los diferentes textos de la Kabbalah, que fue él quien habló con Moisés o con Abraham y con muchos otros, porque no se sabe que no hablaron directamente con Dios, simplemente porque como lo hemos visto en la Torah misma, es prácticamente imposible mientras estemos dentro de la parte densa de la materia. Así que Metatrón nos ayuda a hacer ese enlace y a mantener esta comunicación tan necesaria
que a través de la historia pues hemos podido ver que ha sido necesaria para elevarnos a niveles de conciencia más altos y a llevar a cierto grado de evolución a través de la historia a los grupos de seres humanos que han experimentado pues parte de estas experiencias. Eso sí, Metatron pues no sustituye en lo absoluto al creador, simplemente es un enlace que nos permite la comunicación y el acercamiento de una forma segura y directa, incluso sin tener que pasar por ningún ángel, que son los que a veces juegan en nuestra contra, a diferencia de los arcángeles. Ahora bien, en la sabiduría que contiene este conocimiento sobre el libro de Enoch, básicamente se explica el funcionamiento de la Merkaba y de Metatron mismo en el mundo celestial o espiritual, que al final es un recinto en nuestro interior. Así que se dice que quien llega o quien logra entender y aplicar estos conocimientos tiene la clave para emular el proceso de Enoch en este mundo y elevarse en la carroza de fuego, que no es más que la propia Merkaba, es decir, nuestro vehículo personal interdimensional. Y bueno, ahora que sabemos sobre el autor de este famoso libro o sabiduría, veamos de qué trata o de qué nos habla el texto en sí. Como primer punto nos explica acerca de que el creador se sirve de los ángeles para dirigir la creación y el mundo. Nos enseña también sobre la labor de acompañamiento, dirección y protección que recibimos los humanos por parte de los ángeles, ya sean estos ángeles positivos o negativos. Nos enseña también sobre el lenguaje angélico como vía de comunicación directa con los seres celestiales. Habla sobre la importancia de entender que dentro de la escala los humanos ocupamos un puesto superior sobre los ángeles y que es muy importante asumir lo que implica este lugar. El libro prácticamente nos narra sobre el acontecimiento de los vigilantes o los ángeles y su caída, lo cual dio origen a una raza híbrida de gigantes, los famosos Nefilim mencionados en la Torá, responsables de mucha de la destrucción que rigió la tierra en la época anterior al diluvio y la causa por la que ocurrió el diluvio en realidad. Así que a través de este libro podemos confirmar que sí existían los gigantes sobre la tierra. También nos hace una descripción detallada sobre los planos celestiales, incluye una amplia información sobre las luminarias y los planetas, sus energías y su relación sobre el mundo físico. Asimismo, encontramos una descripción estilo apocalíptica acerca del final de los tiempos, que para mí no son más que códigos, como acostumbra ser en la temática cabalística. El libro es bastante críptico, no se puede asumir que se va a entender desde el sentido literal. Esto tenemos que tenerlo siempre en mente cuando se trata de la investigación y el estudio de textos cabalísticos. Todo esto es a base de códigos que se logran entender a través pues, de nuestro ejercitar esta práctica de estudio en temática de la cábala. Así que esto es todo lo que tengo para contarles acerca del libro de Enoch. Ahora ustedes ya saben un poco más al respecto, pero recuerden que la única forma de saberlo todo es a través de la propia experiencia. Y con esto me despido deseándoles una excelente semana. Espero que hayan disfrutado este breve audio, pero sobre todo que les sea de provecho y de utilidad. Un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima.